Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Y ya tenemos a Niré te cuenta, la columna de Niré Collazo, que hoy nos trae cuentos que me apasionaron, de Ernesto Sábato, escritor, novelista, ensayista, físico, artista plástico argentino. Y en este libro, Ernesto Sábato vuelve a dirigirse a los más jóvenes con una actitud generosa como la que ofrece todo maestro, ofrecer a los otros lo que más ama. Por eso organizó esta selección de cuentos y relatos para quienes aceptan la dicha de compartir esa extraña forma de felicidad que es la literatura. Y nos dice: quiero ser parte para que ustedes, como aquel bibliotecario o como un viejo vaqueano con emoción, nos fuera entregando el misterio de la vida. Y es ese precisamente el corazón de este libro, en el que cada uno de sus textos elegidos en esta oportunidad, minuciosamente revisados, releídos y vueltos a disfrutar por el más sabio de los escritores argentinos, con esa alquimia de palabra, emoción, fantasía, de cada época, ha reflejado en sus ficciones los dolores y las maravillas del mundo. Sábato, lector infatigable, vuelve a guiarnos generosamente hacia ese banquete literario para compartir sus pasiones. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Andrea, bueno, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Acá con esta selección de Ernesto Sábato, que estamos en un ciclo como de antologías, Andrea, Sí, porque sí, venimos estamos brindando, diferentes... para que se animen a leer, porque venís con diferentes antologías con cuentos, ¿no? Y bueno, viste que desde Casacuento y desde mi arte o mi oficio, que es el arte de contar cuentos, siempre ando en la búsqueda de cuentos, que me atrapan mucho más que las novelas. Me cuesta Claro. mucho leer novela, pero sí me atrapan mucho los cuentos, y por eso es que tengo material y que lo quiero compartir con ustedes, así como Sábato también compartió esta antología que hizo, diciendo que en esos años dolorosos y finales de mi vida, dice en el Uh-huh. prólogo escrito por él, muy Sí. a menudo recaigo en sombrías tristezas. Elvirita de mil maneras me ha rescatado, muchas veces leyéndome cuentos y poesías que me llevaron lejos, a otros mundos y a otras penas, porque nada repara más nuestro dolor que unirlo al dolor de los demás. Está un poco bajoneado este hombre cuando se le Sí. ocurre hacer esta antología para sentirse mejor y para compartirla con los lectores, ¿no? Dice que Uh-huh. quiere ser como dijiste tú, ¿no? Un vaqueano que con emoción va entregando el misterio de la vida. Sí, En sí. esta antología ustedes van a encontrar diferentes autores, por ejemplo, Kafka, Nikolai Gogol, Alphonse Daudet, Horacio Quiroga, Robert Louis Stevenson, Jack London, Catherine Mansfield, Jorge Luis Borges, Oscar Wilde, Henrik Ball, Roberto Art, Marguerite Yourcenar, Hugo Mujica y Fyodor Dostoyevsky. De todos Uh-huh. estos autores que tienen unos cuentos hermosísimos y casi, digamos, representativos del autor, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Robert Louis Stevenson con El diablillo de la botella, Horacio Quiroga, El potro salvaje, Gogol con El capote, imagínate una obra un cuento Claro. que fue llevado al teatro, al cine, bueno, Jack London, Jorge Luis Borges con El milagro secreto, pero yo quiero enfatizar en una autora que te digo que yo he leído poco y nada de ella, y a raíz de esta búsqueda me puse a leer sobre Sí. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar fue una de las más grandes escritoras del siglo. Nació en Bélgica en 1903, o sea, del siglo XX, ¿no? Sí. De una familia aristocrática, y a ella no le importó eso porque no le gustaban los privilegios sociales, fue madurando en un respeto hacia la gente simple, como decía ella, Uh-huh. aprendió de gente que existía tanto como ella, o sea, no creía en esa aristocracia y esa diferencia de clases, y
En 1914 se traslada con su padre a la ciudad de París y visita los museos del Louvre, las ruinas de Cluny, el Palacio de las Termas, y descubre su nueva pasión, la grandeza del pasado, los hechos atroces, brutales y heroicos que forman la historia y que alimentarán desde entonces los sedientos fantasmas de su imaginación. Fíjate que ella siempre le gustó escribir, pero a raíz de ese paseo con una finalidad de, digamos, histórica, no pretende mirar la historia como a veces creemos nosotros, no enfatizar sobre los héroes, sino que, al contrario, sobre los hechos atroces, brutales y heroicos de la gente común, que a ella era la gente que le gustaba, ¿no? Claro. Hay unas novelas inolvidables de ella, como Memorias de Adriano, Opus Ningrum, El agua que fluye, Alexis o El inútil combate, Fuegos, donde son novelas históricas con esta característica que dije anteriormente, Sí. pero con una sobrecogedora serenidad. O sea que uno cuando lee hay como una contraposición, ¿no?, de esos hechos brutales con la forma de escribir ella. También se destacó por su producción teatral, y bueno, se basa fundamentalmente en la reinterpretación de algunos famosos mitos griegos. O sea, volvemos a los mitos griegos, Claro. que han dado para tanto en la literatura, ¿no? Sí, Porque, sí. bueno, tantos escritores, ahora se me viene a la cabeza Marco de Nevi, el argentino, que tiene un libro de mitos griegos, pero eróticos, que también se los recuerdo y se los aconsejo porque es como muy gracioso, ¿no? Y muy lindo y muy corto los cuentos. Pero recordemos que esta señora, que volvemos al nombre de ella, Marguerite Yourcenar, fue Premio Nacional de Letras Francesas en 1980 y fue la primera mujer que integró la Academia Francesa de Letras y murió en 1987. ¿Y en esta antología con qué cuento participa, Niré? En esta antología ella está con el que eligió Sábato, ¿no? Sí. Se llama Nuestra Señora de las Golondrinas, y bueno, tiene que ver con Egipto, con el evangelizado de las momias, con los emperadores, nombra a Grecia también, o sea, eso que veníamos diciendo, ¿no? Claro. También aparecen las ninfas, las hadas. Es un cuento precioso, es un cuento un poquito extenso, pero vale la pena leerlo. También tenemos otros autores, ¿no?, en esta antología, como lo dijimos, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, El milagro secreto. De Jorge Luis Borges no hay que decir mucha cosa porque ya como que la mayoría tenemos información del autor, y bueno, y hay mucha gente que le gusta, y como todo, hay mucha gente que no, pero bueno, no se puede negar que también es uno de los grandes escritores del siglo, y que su obra traspasó las fronteras y las lenguas. Había nacido en Buenos Aires, pero ya de chico vivió en Europa, hizo su secundario en Suiza en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y luego en España se vinculó con los escritores del ultraísmo. Y en 1923 aparece el primer libro de poemas de Jorge Luis Borges, de quien estamos hablando ahora, ¿no? Porque por ahí la gente que no se confunda que pasamos de una autora a Jorge Luis Borges. A propósito de esto que estás diciendo, te voy a derivar en una pregunta, porque viste que muchas veces la gente suele decir, no me gusta tal autor, por esto que decías de Borges, que a alguna gente le gusta, a otros no, pero también he escuchado de gente que te dice, o de lectores, de grandes lectores, que de pronto un autor no les gustó e insistieron y lo leyeron varias veces hasta que les terminó gustando. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo te puedo opinar en forma muy particular, porque a mí me pasó eso. Yo me considero gran lectora desde chica, de toda la vida. Es mi pasión, es mi hobby, digamos, la lectura, es mi pasatiempo, y bueno, y
digamos, mi fuente de información. Claro. Y yo tenía un prejuicio Yo con diría que Onetti. es tu forma de vivir, Niré. Es tu forma de Bueno, sí, vida. es mi forma de vida, exactamente. Mi vida, Preciosa, preciosa. No, no lo digo al revés, como una lindísima forma de vida. sí, también es vivir otras vidas, porque uno cuando entra en Ujú. un libro no sabe a dónde termina, ¿no? Te vas de Claro, viaje y bueno, y estás deseando a ver qué pasa ese final de viaje sí, para sí, abrir otro pasaporte y meterte en otra historia. Pero claro. respecto a la pregunta, te contesto que, por ejemplo, yo tenía un cierto prejuicio con Onetti, nuestro Ujú. autor uruguayo. Viste que decís Onetti, todo el mundo te dice, qué bajón, Sí, 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 Onetti, no, y por ahí la gente no lo ha leído. claro. Una amiga vecina, hace muchos años, me regaló obras completas de Onetti. Las puse Ujú. arriba de la mesa de luz y ahí pasó como 2 años, y yo te digo la verdad, todas las noches lo miraba y decía, no, Onetti no, es un bajón, bueno. No hace mucho tiempo, no hace mucho, un verano, que siempre los veranos aprovecho a leer más todavía, Sí. dije, no puede ser que yo tenga este prejuicio con Onetti, voy a empezar por algo. Entonces empecé con los cuentos más cortos de él, Ujú. para no, digamos, cansarme o no asustarme o no rechazarlo. Claro. Me llevé una gran sorpresa porque, te digo la verdad, descubrí, bueno, por algo es Onetti, Ujú. y ese prejuicio que tenemos, bueno, hay que derrumbarlo porque tremenda obra, tremendos cuentos. Descubrí además también la parte erótica de Onetti, sus amores, eh, su vida, su misterio, o sea, tiene unos cuentos fabulosos, algunos son crueles, pero Claro, son muy reales, y lo increíble es que también son muy actuales, claro. porque por ahí la violencia, ¿no? La agresividad, Sí, sí, el tema sí. género, también aparece en la obra de Onetti, porque recordemos que todo esto que estamos viviendo, como que es algo nuevo, ¿no? El tema Sí, sí. género, existió siempre, Claro. siempre, y quizás más. Lo que pasa es Sí, que sí. existía a escondidas. Ahora, bueno, la gente más o Claro, menos se está se hablando anima. más, se anima a Claro. hablarlo y a plantearlo. A propósito de esto que decís también, sucede muchas veces que también depende de la etapa en la vida en la que estemos, ciertos libros en algunos momentos de la vida no nos gustan tanto y en otros ya nos caen mejor porque estamos como con otra perspectiva o abiertos a eso también tiene que ver con la apertura que tengamos a la hora de leer, que es un poco lo que vos decías, te negabas a leer Onetti hasta que dijiste, bueno, voy a tomar impulso y me voy a abrir a leerlo, ¿no? Sí, puede gustar más o menos. Lo que pasa que sí, tiene que ver con el momento con los años cronológicos, con el También, momento claro. de vida que estemos viviendo, que estemos transitando, obvio que tiene que ver, porque nosotros leemos buscando siempre algo que nos identifique. Ujú. Por eso a veces nos gustan los cuentos, nos gustan las películas, porque en algún punto nos sentimos identificados, ¿no? En alguna historia de Claro. amor, en alguna desgracia, en algún desencanto, nos Ujú. sentimos, nos toca ahí y decimos, Claro, a mí me pasó lo mismo. Y ahí viene la emoción y la conexión con el tema, ¿no? Sea claro. película, sea cuento, sea lo que sea. También, hablando de películas y cuentos, yo soy una de las personas que, por ejemplo, prefiero y no miro películas que hayan sido tomadas de un cuento, porque el cuento, la novela, yo me la imagino como yo quiero. Y si voy al cine, el director, bueno, no puso el personaje como yo me lo imaginé, no cambia algunas cosas, ¿no? Con permiso del Claro. autor, obviamente, Sí, sí, porque la sí. película tiene un tiempo limitado y la novela no. Y entonces me niego. No sé si es bueno o malo, pero es un problema que tengo, Está que bien, también bueno. algún día lo superaré.
Claro, pero además el tema de los cuentos y de la literatura y de compartir estas historias también, como vos bien decías, también te permite viajar a lugares que quizás y a momentos en la historia que sin moverte de tu casa que quizás hubiera sido imposible hacerlo si no lees ese libro o ese cuento, ¿no? Bueno, sí, es fantástico además los cuentos de viajes, por ejemplo, para los chicos que están introduciéndose en la lectura, no digo para los primeros lectores, pero por Sí, ejemplo sí, con 8, 9 años, por ejemplo Julio Verne, ¿no? claro. Que para mí es una lectura obligatoria. Acá en esta antología, por ejemplo, hay un Sí, Stevenson, que yo estaba leyendo hoy el cuento de vuelta, El sí. diablillo de la botella, que es un cuento fantástico, que además es un cuento también famosísimo a nivel latinoamericano, porque viste que los Ujú. diablos, en, yo me sale Bolivia, no es en Bolivia, donde es que hay un carnaval de diablos que es famosísimo, que es patrimonio además intangible de la humanidad en Latinoamérica. Por ahí algún oyente está Nos diciendo el puede país. ayudar, sí, sí. Sí, Si no porque lo a mí lo vamos a buscar creo, y a creo ver para que la próxima. creo que es en Colombia o en Perú, en algún lugar de esos, y El Diablo de la Botella se Sí. considera un cuento popular latinoamericano. Y fíjate Ujú. que Robert Louis Stevenson, que me voy a fijar de qué fecha es el autor, porque viste que a veces leemos cuentos populares, pero Sí, sí, como que no tienen autor, y sí. Por ejemplo, Stevenson nació en sí. 1850, o sea, es del siglo XIX. Habría que ver desde cuándo circula la versión del Diablo de la Botella como cuento popular latinoamericano, que es bien Ujú. válido también, ¿no? Claro. Pero en general ya lo escribieron. Sí, Bueno, sí. yo lo que les digo siempre es a la audiencia que se motiven a leer, ahora que vienen las fiestas, compren libros para darle a Papá Noel y que Papá Noel los reparta, y no se olviden de comprar Abú te cuenta o Abú quiere contar. Ah, sí, y que ha sido un éxito. Contanos por dónde has andado con el libro, porque sé que lo has hecho llegar a muchísimos lugares y lo seguís presentando. ¿En qué Sí, andás? mira, justamente hoy de mañana estuve grabando para Café Versátil, presentando el libro con una Mirá qué entrevista lindo. provocada por el Planeta, a quien agradezco muchísimo. Estuve participando del Festival de Artes Escénicas, organizado por Intermedio Producciones en San José y en Libertad, 2 funciones que también llevé el libro, quedó en una escuela, en la Escuela 105 de San José, y yo tengo un espectáculo que se llama Abú, desde antes del libro, Ajá. y ahora ese espectáculo se llama Abú quiere contar, y entonces hice ahí como un mix entre el libro y el argumento de la función. También Abú quiere contar tienen una canción ahora, que Ah, pronto mira, la vamos a estrenar, que ya está qué registrada en lindo. Agadu, que fue una atención de Graciela Chamsarian, una alumna de Casacuento. Así que bueno, el libro va Qué creciendo. belleza. Sí, estuvimos también en la Alianza Francesa hablando de él, ahora vamos a ir a Punta del Este, Ah, y pero bueno, y el año que viene andaremos por las escuelas con los primeros qué lindo. lectores. Qué lindo, Sí, Nire. Bueno, es admirable. Yo siempre que te escucho, digo, no sé, la energía es envidiable, forma sana, ¿no? Una envidia sana. La energía y la vitalidad de todo lo que haces es maravilloso, asombroso. Yo creo que es admirable, totalmente. bueno, muchas gracias, pero viste que hay que hacer cosas para que los años no se vengan encima. Entonces, Claro. si uno está ocupada, viste, las Sí, sí. neuronas Está funcionan bastante perfecto. bien No, pero aparte lo todavía. haces contenta, contenta, que eso Ah, es lo sí, me principal. encanta, me Es lo encanta, me principal. encanta. Estamos en el último minutito y nos tenemos que ir despidiendo. No sé cómo te querés despedir. Bueno, me quiero despedir diciéndoles que se cuiden mucho, que lean bastante y Ujú. que la vida está para vivirla y no para rezongar y no para quejarse todo el tiempo, sino que miremos siempre la parte positiva,
que siempre hay algo positivo aún en lo más oscuro. Así que de eso se trata la vida, y los libros nos ayudan también a volar con la imaginación, y de paso compartimos con amigas y con amigos. Qué Yo te lindo cuento lo que que decís. estoy acompañada con mis nietos, que están en absoluto silencio, Qué así que estoy... divinos, les mandamos un beso y un abrazo enorme porque son unos santos, qué divinos como acompañan a la Sí, abuela, está qué Tomás acá al lado santos. mío, está Pedro por acá, y está Bueno, Javier, y está Joana, o sea, está to- la familia entera. la familia entera, sí, porque hoy te tocó de Abu, no solo quiere Sí, contar, quiere conducir, condujo, sí, condujo a buscar a los nietos, divinos. Bueno, les mandamos exactamente. un beso enorme, que tengan un precioso fin de semana. Gracias como todos los viernes, Niré, un placer recibirte, y nos reencontramos el próximo viernes entonces. Si Dios quiere, un abrazo grande y un beso grande a la audiencia. Muchísimas gracias. Vivencias.